Bienvenidos a este nuevo tutorial de Excel sobre funciones estadísticas consignadas. Específicamente vamos a describir el uso de funciones contar sin, sumar sin y promedio sin, además de funciones relacionadas a ellas sobre contar si conjunto, sumar si conjunto y promedio si conjunto, las cuales nos van a permitir determinar un valor numérico respecto al número de elementos que se consigna en una tabla de acuerdo a ciertos criterios por especificar. Previamente al uso de estas funciones vamos a describir otras funciones relacionadas sobre las funciones específicas del tema para hacer una comparación y entender sobre todo el uso de las funciones a trabajar. En esta pequeña hoja de cálculo vamos a observar algunas dos tablas en la parte izquierda con datos relacionados a los cursos, turnos y alumnos consignados por cada grupo. Al lado derecho tenemos algunos enunciados, las cuales nos solicitan determinar ciertos valores de acuerdo a un enunciado. Vamos a considerar el primer enunciado donde dice número de grupos programados en el ciclo 2016-0. Nosotros aquí a vista podemos observar que hay 12 grupos, pero vamos a considerar que si hubiera más, ¿cómo determinamos el número de filas en una tabla? Es a través de la función filas, la cual tendríamos que seleccionar simplemente desde la celda que corresponde la primera fila de la tabla hasta la última de ellas. Esto nos va a arrojar el valor numérico, ¿sí? que determina, es decir, el número de filas que se consigna en esta tabla. Ahora, si queremos ver el número de grupos programados en totalidad para el ciclo 2016-0 y el ciclo 2015-1, vamos a tomar en cuenta el uso de las funciones, de la función filas también, donde tomamos en cuenta agregar la misma función que te permite determinar el número de filas de la siguiente tabla. Con la suma de ellos dos podemos observar el número de grupos programados en totalidad. Para el siguiente enunciado se nos solicita el número de grupos no vacíos. Consideremos solamente el del ciclo 2016-0. Entonces, podemos observar que en la tabla solo uno de ellos no tiene valor numérico. Entonces, cuando queremos determinar el número de filas, pero con valores fuera de nulos, bien, entonces utilizaremos la función contar. Esta nos permite determinar el número de grupos que están en proceso de matrícula o también tienen valores numéricos ya definidos o número de alumnos inscritos ya. El número de grupos con valores numéricos, específicamente solamente con valores numéricos, tenemos que utilizar la función contar. Para eso seleccionamos todo el bloque donde se corresponden los valores numéricos y presionamos Enter. Como verán, hay una diferencia marcada entre la función contar y contar, la cual en una de ellas, contar, se especifica o se determina qué filas o qué celdas tienen valores numéricos o de texto. Los valores vacíos no se contabilizan en ello. En cambio, el número de grupos con valores numéricos solamente se define o se contabiliza aquellas celdas que tienen valores numéricos y no incluye ni los vacíos ni los valores que tienen texto. Es la diferencia entre una y otra. Con la función filas no toma en cuenta si incluye valores numéricos, si incluye texto
no les excluye. No les excluye ninguna de ellas, ni siquiera si estuviera vacío. Ahora, en comparación al primer tema que vamos a revisar, es definir ya criterios en la selección de algunas celdas. Por ejemplo, ¿qué funciones utilizar cuando se requiere contar filas que cumplan cierto criterio? El criterio fuera del dato numérico y de texto se especifiquen, por ejemplo, determinar el número de grupos del turno de la noche. Ese criterio de acuerdo al valor de la celda. Entonces aquí no podría funcionar la función filas ni contar ni contar. Para eso tendríamos que usar una función llamada contar si. Contar si. Especificamos dónde está el turno. El turno prácticamente está aquí en este bloque. La función contar se debe asignar, además del rango de celdas seleccionadas, el criterio de búsqueda, que es turno noche. Entonces escribimos ahí, tenemos que escribir la palabra tal como está, o se va a encontrar en la tabla, turno noche. En este caso es turno noche. En la función contar si, disculpen, contar si, tenemos que considerar primero el rango y luego el criterio. Presionamos enter y encontramos, son 4 grupos del turno de la noche específicamente. Ahora, un segundo caso es que si yo, por ejemplo, quisiera determinar el conjunto de filas, pero con que tengan 2 criterios. Para esto vamos a manifestar otro de los ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a copiar y decimos el número de grupos del turno de la noche y son de Excel. A ver, ¿cómo solucionaríamos este caso? Tomando en cuenta que son 2 criterios que son turno, noche y son Excel, de curso Excel, entonces tendríamos que consignar una función contar si conjunto. La función contar si conjunto trabaja con más de un criterio, podría trabajar con más de un criterio. Entonces podemos la función contar si conjunto donde me pide rango criterio, que pide en un turno noche. Entonces, ¿dónde está el primer rango? Selecciono todas las celdas que corresponden a los grupos, donde voy a buscar turno noche. Bien, cumpliendo con el primer criterio, vamos con el segundo criterio y son de Excel. Disculpen, acá tenemos que definir qué es el turno. Bien, ahora sí, ¿dónde encuentro el curso? Selecciono el curso y bueno, escribimos la palabra de Excel. Bien, entonces tomando en cuenta el grupo de celdas, el grupo de celdas seleccionadas donde busco noche y el grupo de celdas definidas donde voy a buscar la palabra Excel. Vamos a presionar enter y encontramos efectivamente 2 que cumplen Excel, 1 y acá encontramos el otro. Bien, resumiendo, lo que he tratado anteriormente, la función contar permite contar celdas siempre y cuando tengan datos numéricos. Se especifica la función más el rango de datos. La función contar permite contar celdas siempre y cuando sean datos numéricos o cadenas. No importa si sean datos numéricos o cadenas, pero no vacíos. No incluye los vacíos. Cuando se pretende ello, se trabaja con la función contar. Ahora, con la función contar si permite contar celdas en base a una condición o criterio. Específicamente hemos observado aquí en el ejercicio anterior. Y la función contar si conjunto permite contar celdas en base a más de una condición.
o más de dos, más de un criterio. ¿Cómo se define? Rango, condición, como lo hemos definido. Si hubiera otro rango, especificaría, separaríamos por coma y la condición también, al tercer criterio. Ahora sí, vamos a considerar la función contar sí. En esta hoja, determinar el número de alumnos de contabilidad según el enunciado. Esta hoja tiene una tabla bien sencilla, entonces para poder observar o visualizar todo el uso de la función, pero tomemos en cuenta que de repente estuviéramos trabajando con una tabla muy larga, entonces el especificar o estar buscando manualmente cuántas filas son de contabilidad, sí, se podría resumir con el uso de una función nomás llamada contar sí. Acá busco la palabra de contabilidad previamente en el rango que voy a describir. Cierro para comillas, cierro paréntesis y presiono enter. Como verán ahí, el uso de la función hasta ahí. Después, por ejemplo, el segundo caso es el número de alumnos menores de edad. Los menores de la edad de las personas cocinadas en esta tabla está en la columna de edad de D2 hasta D10, y ahí consigno entre comillas que sea menor de edad, es decir, menor a 18. De acuerdo a mi caso, en este caso, hemos obtenido, en base a las celdas donde se especifica la edad de cada alumno, rango de celdas, el criterio de menor a 18 años. Es con el uso de la función contar sí. Seguimos con la función sumar sí. El sumar sí ya no determino el número de elementos, sino quiero sumar algunos valores que se encuentren en una tabla. Por ejemplo, dice el número total de montos de la categoría A. Los montos están definidos en una columna y la categoría están definidos en otra columna. Se ubican. Entonces, con total montos, vamos a trabajar con la función sumar sí, donde te solicita y siempre tener en cuenta la ayuda que nos brinda el Excel, rango, acerca de sus parámetros, el rango, criterio y rango suma. Tenemos acá dos rangos, categorías y montos. En esas categorías voy a buscar la y los montos, aquellos que cumplen de signo A, digo de la categoría, sean sumados. Entonces, considerando, ¿cuál es el rango? Porque acá se define rango, criterio y rango suma. ¿Cuál es el rango de la columna C o cuál es el rango de la columna F? Específicamente vemos rango suma. Yo no voy a sumar los valores de categorías A más A. No, tengo que sumar los montos. Entonces el rango suma vendría a ser la columna de los montos. Y el rango es donde yo voy a buscar ciertos criterios. El criterio es A. Entonces el primer rango vamos a seleccionar donde yo voy a buscar el criterio. Y como tercer parámetro se voy seleccionando los montos. Bien, ahí está específicamente el uso de la función. Total de número de faltas emitidas en la zona de Lima. Número de facturas emitidas está acá. Ese es el rango suma. Y rango donde buscar la categoría que sea de la zona de Lima. Con el uso de la función sumar sí, rango, busco la palabra
Lima, coma, y donde busco el rango suma. Tengo el rango, donde voy a buscar el criterio Lima, y además el rango donde voy a sumar los montos. Vamos a copiar aquí la función. Que tomar en cuenta que el último rango de la función sumar sí es el donde están los montos o los valores numéricos, y el primer rango es el de las donde voy a buscar la palabra o donde voy a buscar el criterio o que cumple cierto criterio. Acá en casos especiales tenemos acá para lo que es total de montos con monto mayor a 20.000. ¿Dónde ha generado la suma de los total? ¿En qué columna? Total de montos acá, y donde especifico, observo también que sean cada monto sea mayor a 20.000. También aquí. Bien, entonces el criterio es mayor a 20.000. Entonces, si hicimos contar sumar sí, define el rango. El rango viene a ser este, donde yo voy a buscar que sea el monto mayor a 20.000. ¿Y el rango suma a qué es? Ese es el rango suma. En este caso en particular, como el rango de criterio, de búsqueda de criterio, con el rango suma es el mismo, se puede obviar el último parámetro. Solo en este caso. Por eso es un caso especial definido en ejercicio. Y vendría a dar lo mismo. Ahora nos toca la función promedio sí. El promedio sí es como el uso de la función sumar sí, pero la única diferencia es que en promediar, en vez de sumar, promedia los valores numéricos. Según enunciado, promedio de edades de los alumnos de contabilidad. Entonces, ¿dónde están las edades? Están acá. Yo quiero sacar el promedio de aquellos que cumplen el criterio de la carrera de contabilidad. Nos explicamos ahí. No es contar, yo no quiero contar cuántos elementos de la tabla, cuántas filas de la tabla cumplen con cierto criterio. No, yo quiero promediar las edades, entonces es promedio, sí. Selecciono primer rango, a donde busca el criterio, donde busco el rango donde está seleccionando el criterio, coma, y entre comillas puedo escribir la palabra contabilidad. Tiene que ser exactamente igual. Y luego, como este parámetro considero dónde están las edades. Ahí está. En vez de la palabra contabilidad yo puedo escribir o seleccionar la celda donde está escrita la palabra contabilidad y vendría a ser lo mismo. Para el siguiente enunciado decimos promedio de tallas de los mayores de edad. Especifico ahí promedio sí,
promedio sí, promedio de tallas de mayores de edad. ¿Cuál es el criterio y cuál es la suma? Yo quiero sumar, yo quiero promediar las tallas, pero mi criterio son las edades. ¿Y dónde están las edades? El primer rango vendría a ser las edades, donde voy a buscar que el criterio de que sea mayor o igual a 18 años. Y el tercer parámetro vendría a ser la talla. Quiero promediar las tallas. Aquí la función promedio sí, observarán que el segundo parámetro va entre comillas mayor o igual a 18. O sea, en este caso en particular, el uso de la función requiere que la comparación del valor numérico sea entre comillas. Luego observamos un caso especial también que parecido al sumar sí, que viene a ser promedio de las edades de los mayores de edad. El promedio sí. Aquí el rango para este ejercicio es el mismo el rango de promedio. Entonces, basta que yo especifique el rango, un primer rango y el criterio mayor a 18. El tercer parámetro se obvia porque es el mismo el de la razón, digo el rango del criterio como el rango de a promediar. Ahora sí, vamos a revisar conjunto, tanto para contar como sumar o promediar. Tomar en cuenta que en ese conjunto se refiere a los más, cuando se considera más de un criterio. Acá la función contar, en esta hoja, vamos a ver una diferencia. Cuando es un criterio, basta que yo haga uso de la función contar sí. Donde yo busco la palabra hombre. Bien, esta función también puedo considerar contar si conjunto. Cuando es un solo criterio, el contar sí conjunto como el contar sí trabajan de la misma manera. Pero cuando ya debemos escribir más de un criterio, solamente el único que nos puede ayudar es la función contar si conjunto. Hombres mayores de 18 años. Seleccionamos la columna donde buscamos la palabra hombre. Y además que sea mayor de 18 años. Entonces el segundo rango vendría a ser donde está la edad y voy a buscar la palabra, buscar el valor numérico que sea mayor a 18. Entonces resumimos que acá con la función contar si conjunto trabaja de la misma manera como en función contar si cuando se trata de un solo parámetro. Pero cuando se trata más de un parámetro, lo único que se puede trabajar es la función contar si conjunto. Vamos a hablar acerca de la función sumar si conjunto. En la función sumar si conjunto, ante el enunciado nos dice sumar el número de artículos de color rojo y que sean medianos.
Aquí hay que tomar en cuenta siempre la ayuda que nos da el Excel cuando utilizamos la función contar si conjunto. Acordarse que cuando queremos sumar más de un criterio, sumar un valor, pero que tenga más de un criterio, la única función sumar si conjunto es la solución para el desarrollo a través de funciones. Podrán observar que en el rango suma es el primer parámetro rango a considerar en la función sumar si conjunto. Luego vienen los rangos donde voy a buscar los criterios. En este caso aquí yo en este segundo rango C2 a C11 se va a definir, se va a buscar el color rojo. Y de la celda D2 hasta D11 es con la palabra mediano. En el siguiente caso es sumar artículos de color verde y sean de chiclayo. Como son dos criterios y quiero sumar los artículos, es sumar si conjunto. ¿Qué rango deseo sumar? Sumar artículos. Esto tendría que ser sumar artículos. Luego viene el rango criterio, el primer rango criterio, que puede ser el rango donde busco el verde o el rango donde busco la palabra chiclayo. Vamos primero a hacer por chiclayo. Seleccionamos el rango y buscamos la palabra chiclayo. El segundo criterio que buscar de color verde está incluida en la tabla en la columna C. Entonces voy a escribir para el segundo rango con su respectivo criterio. Voy acá y ahí busca que sea de color verde. Entre comillas y cerramos paréntesis. Ahí está. ¿Y cómo se da el promedio si conjunto? A ver, es lo mismo que la función sumar si conjunto, pero lo único que se determina es el promediar el valor. Entonces escribimos acá, promediar artículos de color rojo y medianos. Promedio si conjunto, porque se identifiquen con dos criterios. El primer valor, el primer parámetro es el rango a promediar, que viene a ser este de acá, coma, y rango donde busco el criterio 1, que viene a ser de color rojo, además de sea mediano. Ahí hemos definido la función promedio si conjunto, el rango de suma, el rango de búsqueda del primer criterio con su criterio y el segundo rango donde voy a buscar mi segundo criterio. El promedio de artículos, segundo enunciado para este caso, promedio si conjunto, donde abrimos el valor a promediar, la columna donde vamos a promediar. La columna vamos a buscar el color verde. Y voy a buscar a chiclayo. Bien. Ahí está, promedios y conjunto, tenemos el rango a promediar, donde están los valores de artículos, el primer rango de busco criterio verde y el segundo rango donde busco criterio chiclayo.
Ahora vamos a hacer un resumen de lo tratado en esta sesión. ¿Cómo podremos utilizar todas las funciones de acuerdo a casos? Acá está especificado por grupo para poder aclarar el tema. Contar cuántos elementos son de género masculino. Quiero ver cuántas filas dentro de la tabla son de género masculino. Cuando digo contar, no deseo sumar ni promediar, sino contar cuántos elementos. Entonces solamente especifica un criterio. Entonces trabajamos con la función contar sin nada más. De manera sencilla, selecciono el rango y aquí busco la letra M. No escribo la palabra masculino porque en la misma tabla encuentro solamente con la letra M. El segundo enunciado dice contar a cuántos alumnos son altos más la cuenta de los alumnos regulares. Yo no puedo poner, hice un algo erróneo, que yo defina un rango donde yo voy a buscar los altos no lo encuentro aquí en la tabla, tiene que ser alto, y nuevamente especifique para buscar pequeño, la celda no busco pequeño. Eso estaría mal. La solución no se da de esa manera, por eso salió un dato erróneo. Lo que tenemos que hacer es reutilizar, dice más la cuenta, entonces ponemos más buscamos ahí la función contar para el alto y función contar para el pequeño, bajo el mismo rango, porque ahí sí es la función, el operador más. Específicamente son pequeños, son 7. Sumar sí, sumar las notas de solo los varones. Yo no pido contar cuántos son varones, sino sumar las notas, sumar sus notas. Y es un criterio nomás. Rango que voy a buscar la palabra masculino, que sea, ahí me dice varón, pero masculino tenemos que en varón es en otra forma de definir es masculino, pero ¿qué deseo sumar? Las notas. Ahí tenemos nuestra primera función de sumar sí dentro de esta hoja de resumen para repaso. Entonces presionamos enter, sumar las notas de los pequeños y más los altos. Acá podríamos decir que el enunciado estaría un poco más mejor para definirlo, y las notas serían más las notas de los altos. Entonces ahí sería función sumar sí donde yo voy a buscar la palabra y donde seleccione las notas. Acá nos falta poner entre comillas
Cerramos nuestro paréntesis. Más la nota de los altos, más y ahí especificamos nuevamente que la suma de sus notas para tanto pequeño como para alto, pero tienen que ser en separados, mostrar separados las opciones. El uso de las funciones ya tenemos implementado ahí. Ahora vamos a ver el siguiente reporte, siguiente enunciado, determinar el promedio de las notas obtenidas por los varones. ¿Cuántos promedios hay ahí? ¿Cuántos criterios hay ahí? Hay uno nomás ahí, solamente los valores. Entonces ponemos promedio, sí. Solamente los varones. Promedio, buscamos ahí masculinos. Y entre como promediar las notas. Bien, vamos a continuar. Ahí tenemos el promedio de los unos varones obtenidas por los varones. Determinar el promedio de las notas obtenidas por los altos y pequeños. Acá debe ser considerando también los pequeños, altos y pequeños, y considerando también los pequeños. Por altos, por los altos, considerando también los pequeños. Acá sería y considerando además los pequeños. Vamos a poner mejor para que se entienda. Lo que no podría ser decir altos y pequeños porque ninguno es alto y a la vez pequeño. Tendrían que ser más los altos, el promedio de los altos y los pequeños. Entonces seguimos ahí. Primero sacar el promedio. Promedio sí. De los altos. Ese es el primer promedio de los altos. Más el promedio. Promedio sí. El pequeño. Ya, entonces tenemos el promedio de los altos y después también sacamos el promedio de los pequeños. Por partes. Una vez que ya tenemos esto, lo que falta es promediar estos dos, porque acá se tiene un resultado y acá se tiene el otro, tanto los pequeños como los altos. Tenemos que agruparlo esto entre dos paréntesis, abrir y cerrar paréntesis, y lo dividimos esto entre dos. ¿Por qué? Porque tenemos el promedio, vamos a imaginar que sea 12, 15, y el segundo promedio de los pequeños también sea 15. Entonces el promedio de los altos, y considerando también además los promedios de los pequeños, tenemos que sacar un promedio común entre los dos. O sea, tenemos que sumar los promedios y dividir entre dos. Son dos promedios distintos a considerar en el promedio final. Ahora más abajo tenemos la función contar sí conjunto, sumar sí conjunto y promedio sí conjunto. En cada una de ellas se especifica dos criterios. En el primero, contar el número de alumnos obtenidos por los varones y que hayan aprobado. El criterio es que sean valores y el otro criterio es que hayan aprobado. Pero ¿qué quiero es la suma, pues, determinar el número de notas. No quiero sumar ni promediar las notas, sino determinar el número. Contar sí conjunto, donde especifique número de notas, número de notas obtenido por los varones. Varones, primero vamos a ver cuántos son varones. Y que hayan aprobado. ¿Dónde encuentro los que hayan aprobado a segundo rango para buscar su criterio?
mayor o igual a 10.5, vamos a poner. Ahí está. Su criterio nos busque mayor o igual a 10.5, que viene a ser el aprobado ya. Y hay dos personas que son de género masculino y han aprobado. En este penúltimo caso ya nuevamente determinar la suma de las notas obtenidas por los bachilleres que han aprobado, han desaprobado. Entonces consignamos acá sumar las notas, sumar, como son dos criterios, contar, sumar sí conjunto. El primer tener en cuenta siempre los parámetros como ayuda. Rango suma, ¿qué voy a sumar? Las notas. Sumar las notas. Criterio 1, criterio 1, rango criterio 1. Debo buscar bachilleres, bachilleres. Ahí donde voy a buscar la palabra bachiller. Bachiller. Y que haya desaprobado. O sea, el otro rango donde está desaprobado. También ese mismo rango, parte de la suma, también es el mismo rango donde yo voy a buscar que haya aprobado. A veces el rango suma también viene a ser el rango uno de los rangos de criterio. Ahí está. Nuevamente, repasando, este el rango de suma de notas, el rango donde busca bachiller y el rango donde voy a buscar que haya aprobado. Bueno, ninguno de ellos, ningún bachiller ha desaprobado. Vamos a ver, revisar. Bachiller. Disculpen que haya bachilleres que hayan desaprobado. En este caso no he desaprobado y no es mayor a 10.5, sino tendría que ser menor. Ese problema, menor a 10.5. Bien, ahí está. Definitivamente encontramos ahí un bachiller que notablemente ha desaprobado. Otro bachiller también ha desaprobado. Entonces la suma de los dos se efectuó y sale 15.5. En este último caso, determinar el promedio de las notas obtenidas por los varones que hayan aprobado. Como son dos criterios, promedio, dice promedio, sí conjunto, con dos criterios, primer rango promediar, rango promedio de notas promediar es este de acá, de los varones, el rango donde voy a decir que han aprobado, ahí está. Tenemos el rango de la suma de las notas, el promedio de las notas, donde buscan género masculino y además que hayan aprobado. Rango con su criterio definitivamente siempre en esta función. Y se observa el valor de 12. Bien, entonces esto es el uso de las funciones estadísticas de resumen condicionadas a uno o más criterios. Ya saben, recordemos que cuando queremos en estas funciones estadísticas de resumen solamente determinar con un criterio, ya bien sea contar, sumar o promediar, se utiliza función contar sí, sumar sí, promedio sí nomás. Pero cuando hay más de un criterio, la opción es contar sí conjunto, sumar sí conjunto y promedio sí conjunto, aunque no descarta también que puedas trabajar solamente con un criterio. Bien, espero que les haya gustado este tema y he sido un poco claro respecto a ello. Cualquier consulta nos pueden escribir acerca del desarrollo de este ejercicio o algunos casos particulares de Excel. Muchas gracias por su atención.